Rosa para que nos traiga el consejo de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Puede sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Yo sé que ya oramos, pero voy a hacer una pequeña oración para dirigir este espacio, esta pequeña reflexión que vamos a tener este domingo. Padre nuestro que estás en los cielos, creador del cielo y de la tierra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias infinitas, Señor, porque me permites estar acá de pie, sabiendo que no soy digno, sabiendo, Señor, todas mis imperfecciones, conociendo, Señor, que solamente tú eres el Dios Todopoderoso, que todo lo puedes. Y en esta hora presentamos este tiempo que vamos a estar compartiendo de tu palabra y sabiendo que esta es una gran responsabilidad. Por favor, permítenos a todos estar atentos, estar tranquilos y a la vez gozosos, porque tenemos esta oportunidad de reunirnos libremente en este país, sabiendo que hay muchos lugares en donde no es posible reunirse, tampoco es posible alabar el nombre de Dios como lo hacemos con tanta libertad en Costa Rica. Señor, te damos gracias por eso y también oramos por aquellas otras iglesias, miles de hermanos, miles de iglesias que están reunidas en este momento, glorificando tu nombre, Señor, y buscando tu rostro, Dios. Padre, bendice cada palabra que salga de mis labios, de mi lengua, que no sea yo hablando, sino el Espíritu Santo que hable a las personas y que tu palabra sea predicada y que podamos ver a Cristo en esta predicación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a predicar sobre un pasaje muy conocido. Yo sé que incluso probablemente usted se lo sabe de memoria, pero creo que es importante, por lo menos la palabra que Dios puso en mi corazón, creo que es importante que la tengamos siempre presente, sobre todo en tiempos que son difíciles. Vivimos momentos en que el mundo está contra la iglesia y puede haber muchas situaciones que afectan a los cristianos. Y quisiera predicar sobre Hebreos 11. Vamos a abrir la palabra de Hebreos 11, del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 6, más bien, para poder ver todo el contexto del pasaje. ¿Ya tienen la palabra abierta ahí, hermanos? Bien, leo para ustedes la palabra de Dios. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la palabra de Dios.
Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Hermanos, Hebreos 11, como decía, es un conocido capítulo de las Escrituras, y ahí podríamos ver que es como una especie de galería, ¿verdad? O pasillo de la fe, por decirlo así, donde vamos caminando y podríamos ir viendo ahí, bueno, esta es la fotografía de Abraham, esta es la fotografía de Sara, y ahí vamos viendo, vamos caminando, vemos la fotografía de Enoc, vemos la fotografía de muchos personajes. Ahí luego tal vez en casa podemos terminar de leer el capítulo completo, y yo sé que ustedes lo conocen bastante. Y en este pasillo de personajes de la historia del Antiguo Testamento, sobre todo, vemos que tienen una fe inquebrantable. Es un pasaje de gran poder, y el autor, que es el Espíritu Santo, desarrolla sus pensamientos y nos los transmite de este gran tema sobre la fe. Sabemos, hermanos, que la fe es el instrumento mediante el cual recibimos la justificación. La fe es un regalo de Dios y proviene de un corazón que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo. Pero para esta reflexión, mis hermanos, quisiera tratar la fe como referencia al futuro, en el sentido de que sea una fe perseverante. Es esa confianza en Dios la que permite al creyente seguir adelante con firmeza y enfrentar cualquier cosa que le depare el futuro. Amén. Un predicador del siglo XVII de apellido Baxter dice lo siguiente: la fe verdadera nos lleva a confiar en lo que Dios ha prometido, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen todo lo contrario. Dice también John Owen del siglo XVII, dice así: la fe nos presenta aquello que no podemos ver con los ojos corporales. Y en esta fe la mente es iluminada por la palabra y el Espíritu de Dios. La mente es iluminada por la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, el propósito de esta reflexión es explorar el significado y la relevancia de la fe cristiana. En primer lugar, quisiera que examinemos esa definición que se presenta ahí en Hebreos 11:1, este versículo tan conocido y hermoso de la palabra, destacando, hermanos, esa dualidad que se ve ahí de concepto, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta comprensión, hermanos, nos lleva a considerar la base sólida sobre la cual está fundamentada nuestra fe. Amén. Y en la segunda parte nos enfrentamos también al desafío de no retroceder en nuestra fe, recordando que el camino del cristiano puede ser estrecho, y de hecho lo es. Es un camino estrecho, difícil, pero nuestra esperanza está firmemente anclada en Cristo Jesús. Entonces, como primer encabezado de este mensaje, tengo el propósito de la fe. Ese es mi primer encabezado, el propósito de la fe. En ese sentido, en este pasaje notamos que la fe se define, como decía, con esas dos actitudes que reflejan a los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares. Primero es la certeza de lo que se espera, y en segundo lugar, la convicción de lo que no se ve. Y en relación con esta palabra certeza, que es traducida así en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, si nos ponemos a ver otras versiones traducidas al español de la Biblia, se traduce como, esa misma palabra certeza se traduce como la sustancia, la plena seguridad, la realidad de lo que se espera,
es tener confianza en lo que se espera, es la garantía, es la constancia de lo que se espera, es estar seguro, es la firme seguridad, es estar totalmente seguro. Todas estas las estoy leyendo porque son diferentes traducciones que encontramos de la Biblia y nos dan ese concepto más real, que es algo más firme, ¿verdad? Porque a veces escuchamos palabras como que la fe es un salto al vacío, y hermanos, la fe no es un salto al vacío, la fe es algo firme. Estas traducciones reflejan la variedad de términos utilizados en las distintas versiones y nos dan esa idea de seguridad, de confianza y de realidad en relación con lo que se espera. Entonces, esa fe también se traduce como sustancia, o esa palabra que está ahí en el original de las Escrituras, se traduce como aquello que está debajo, como el fundamento. En ese sentido es una base firme, es una sustancia subyacente. Ustedes han visto como cuando un familiar de uno le dice, venga, venga, mi hijo, venga, tómese esta sustancia, ¿verdad? A veces le dicen a uno así como, es un caldo aquel bien rico, y uno dice, bueno, hasta que uno se siente como alimentado, ¿verdad? De ese tipo de sopa que se está tomando ahí, pues eso es lo que representa la fe, esa sustancia, eso sólido, ¿verdad? Que estamos ahí teniendo y que estamos tomando como ejemplo esto de una pequeña sopita. Vemos entonces que la sustancia que se traduce aquí es el fundamento sólido, y un hermano dice así: tener la seguridad de algo es un conocimiento subjetivo, es decir, es algo como propio de uno. Pero cuando hablamos del término sustancia, esto es algo que no es parte de mí, es algo con lo que se puede contar, dice este hermano. Por lo consiguiente, mis hermanos, aquí se revela el propósito y el significado de la fe cristiana. Esta definición implica una confianza firme y una seguridad en las promesas de Dios, incluso cuando no se ven realizadas de inmediato. En el contexto de la fe cristiana, esta certeza en las promesas de Dios permite a los creyentes perseverar y mantenerse firmes en su fe, incluso en medio de las pruebas y los desafíos de la vida. Noten, mis hermanos, como este primer encabezado que estoy tratando, que es el propósito de la fe o el significado de la fe cristiana, esto es confiar plenamente en Dios y en sus promesas, incluso, hermanos, cuando no se ven realizadas, sabiendo con certeza que Él es fiel para cumplirlas. No obstante, al examinar Hebreos 11:1, aunque su declaración sobre la fe es clara, contundente y está de primero en este pasaje, les decía yo que quizás no constituye el tema central, sino que en realidad esta porción de las Escrituras, el énfasis, si usted lo ve y usted lo lee completo, recae en la perseverancia de los cristianos, fundamentada en una fe firme y sólida. La perseverancia de los cristianos fundamentada en una fe firme y sólida. Un comentarista dice lo siguiente: la exhortación propuesta es la constancia y perseverancia, en la fe del Señor Jesucristo y en la profesión del Evangelio contra las tentaciones y las persecuciones. Y en cuanto a la parte B de este versículo que estamos ahí todavía en Hebreos 11:1, la parte de B dice que es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Aquí también quise traer otras traducciones de la Biblia al español para ver qué dicen otras traducciones. Y dicen algo así como: es la demostración, es estar convencidos, es la evidencia, y pongámosle mucha atención a esa palabra, evidencia, es tener
certeza, es la prueba palpable, la comprobación de los hechos, la prueba convincente de lo que no se ve. Entonces, hermanos, al igual que hablaba de la sustancia hace unos minutos, aquí estoy hablando de algo real, de algo firme. Estas diferentes expresiones resaltan la idea, mis hermanos, que la fe cristiana implica una convicción profunda y una certeza firme en la realidad de lo que no vemos, que no se puede ver ni comprobar físicamente. Esto subraya, mis hermanos, la importancia de confiar en Dios y en su palabra, incluso en medio de la incertidumbre y las circunstancias difíciles. La palabra que está aquí traducida como la convicción tiene esta connotación, hermanos, y lleva el sentido de una especie de prueba o evidencia, les decía, que lleva a una persona a una comprensión profunda de convencimiento sobre algo. En el contexto de lo que estamos hablando en Hebreos 11:1, donde se traduce como convicción, la palabra sugiere una certeza interna, una convicción profunda y sólida de la realidad de algo, basada en una comprensión clara o evidencia convincente. Como ilustración, cuando vemos quizás a estos policías de la OIJ o de las policías que se encargan de investigar, ellos están siempre buscando evidencias, ¿verdad? Algo que les lleve a un rastro, quizás un rastro de una prenda o un rastro de algo. Asimismo es la fe, mis hermanos. Ahí hay una evidencia, aunque en el sentido positivo, ¿verdad?, de la palabra. Es una evidencia de que usted es cristiano, de que usted ha puesto su fe en Cristo para salvación. Esto resalta la idea de que la fe cristiana, mis hermanos, no se basa en meras suposiciones o en conjeturas, sino en una convicción firme y segura de la realidad de lo que se espera y que no se ve. Como se afirma luego en el versículo 2 que leímos ahí en Hebreos 11, encontramos mencionados a ciertos personajes que la Biblia les llama los antiguos. Dice que ciertas personas que a través de la fe alcanzaron un testimonio ejemplar, a quienes el texto se refiere así como los antiguos. Ese buen testimonio alcanzado por ellos hace referencia a lo mencionado por el autor en el contexto de este pasaje donde previamente escribió, y podemos leer ahí en Hebreos 10:38, o yo leo para ustedes, que es el contexto de este texto. Dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, mas el justo vivirá por fe. Y en el versículo 3 se nos revela que es a través de la fe que llegamos a comprender el mismo origen del universo, algo tan hermoso, tan vasto y tan enorme, que ahora más bien hay telescopios donde la gente puede ver más allá y ver miles de galaxias y estrellas y cosas que hay ahí. Este concepto tan maravilloso como el universo mismo se utiliza de ejemplo para ilustrar el punto mencionado en el versículo 1. Así como el universo es tangible y visible, fue creado a partir de lo que no se veía. Fue creado a partir de lo invisible. De la misma manera, las promesas de Dios se manifestarán con la misma certeza y tangibilidad que la misma realidad que experimentamos en nuestro mundo material. Mis hermanos, aquí somos capacitados para vivir vidas que no solo sean aceptables a los ojos de Dios, sino que también lo complazcan en gran manera. Esa capacidad proviene de perseverar en la fe, incluso cuando nos enfrentamos a dificultades, a persecuciones, a presiones del mundo no cristiano y cualquier otra cosa que pueda desanimarnos en nuestro caminar con el Señor. En medio de esos desafíos, nuestra fe se fortalece
y nuestra determinación de seguir adelante con nuestro Señor se profundiza. Permitámonos entonces avanzar con confianza, hermanos, y valentía en esa senda que Él ha trazado para nosotros. Amén. Ese es mi primer punto, el propósito de la fe, que es de notar cómo la fe es esa sustancia y es eso, algo real, y es ese fundamento sólido que está debajo de nuestra confianza. Y el segundo punto de mi prédica es lo que agrada a nuestro Dios. Y es que en el mismo orden de ideas, como se mencionó anteriormente, en el capítulo 11, se nos presentan ejemplos de esos antiguos personajes del Antiguo Testamento que, inspirados por su fe, dirigieron sus vidas sin retroceder un ápice a sus convicciones, mientras anhelaban una realidad superior o eterna. A lo largo de todo este capítulo, el autor de la carta nos sumerge en ese relato de esos valientes individuos quienes, a pesar de enfrentar innumerables desafíos, dejaron un legado firme y ejemplar de fe. Y hermanos, aunque no vieron cumplidas todas sus promesas en esta vida, porque el capítulo 11 es claro en decir que no recibieron en la vida terrenal lo que estaban esperando, sino que dice que lo vieron de lejos, ¿verdad? Y vieron cumplidas todas estas promesas, no las vieron en su vida, pero su testimonio resplandece como un faro de esperanza y confianza en lo divino. El versículo 6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si recuerdan, leímos también el versículo 38 del capítulo 10 que decía: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y es que este aspecto es importantísimo, mis hermanos. Amén. El de no retroceder. Nos invita a reflexionar sobre el concepto de la vida cristiana como un viaje constante de avance por un camino estrecho. Es posible que en ciertos tramos de ese camino haya obstáculos, o ese camino se vuelva más angosto o peligroso debido a las persecuciones o a las discriminaciones y a los hostigamientos que puedan surgir del mundo secular. En este recorrido podrían surgir dudas, cuestionamientos, incluso experiencias personales que puedan detenernos y tentarnos de no seguir adelante. En un mundo apartado de Dios, lleno del relativismo, donde todo es bueno, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Ese es el mundo en donde estamos, mis hermanos. Es un mundo de relativismo, es un mundo marcado por lo no cristiano, donde incluso lo sacro se vuelve algo como, ya no hay respeto por lo santo, ¿verdad? Respeto por lo sacro. Y entonces enfrentamos dilemas morales y éticos que pueden desviarnos de este camino. La lucha contra el orgullo, las tentaciones y el pecado también se pueden hacer presentes. Problemas emocionales como la depresión, la ansiedad, el duelo, la sensación de abandono, porque incluso a veces podemos tener una sensación de abandono de parte de Dios y no es así. Pueden minar nuestras fortalezas. Dentro de la misma comunidad cristiana, el desencanto puede surgir debido a conflictos internos, hipocresía, escándalos morales, incluso de algunos líderes y hermanos, además de la presión social para conformarse a normas y valores contrarios a los principios cristianos, también podría desanimarnos. Estas y muchas adversidades pueden atacar nuestra mente y debilitar nuestro ánimo. Sin embargo, mis hermanos, hay que recordar que a pesar de todo, Dios está con nosotros y nos fortalece para perseverar en la fe. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. No necesitamos, mis hermanos, ir muy lejos para observar que algunos hermanos han experimentado dolorosas caídas debido a asuntos tal vez doctrinales, otros debido a problemas en su matrimonio o a tener opiniones contrarias. No importa tanto el origen de esos asuntos que han llevado a estos hermanos a retroceder. Lo cierto es que ha sido un proceso que pudo haber sido doloroso para ellos y para nosotros mismos. Sin embargo, los motivo a todos a cobrar ánimo y a aprender de esos casos. Debemos como iglesia cuidarnos mutuamente y estar atentos unos a otros. Somos una familia. Porque si retrocedemos, dice la palabra de Dios, esto no será agradable para el alma de Dios. Es lo que dice en Hebreos 10:38. Y la otra parte de este versículo 6 de Hebreos 11 compagina muy bien con lo que estoy diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted, amigo, se acerca a Dios y hermano, es porque le ha creído que hay un Dios. Por la misericordia de Dios, usted y yo hemos sido alcanzados. Como dice Filipenses 1, 29 y 30, leo para ustedes. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dice así el apóstol Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Este texto, hermanos, nos recuerda no solamente que se nos ha concedido padecer por Él, sino también creer en Él. Y es notable, mis hermanos, como este versículo sirve casi como un resumen de lo que encontramos en Hebreos 11. Aquellos a quienes se les ha dado el don de la fe, es decir, de creer en Cristo, deben comprender que el camino del que hablamos incluye inevitablemente el sufrimiento. Estas dos realidades van de la mano y es crucial entenderlo para vivir una vida de fe auténtico o una vida de fe auténtica. Porque si alguno, hermanos, viene y les predica un evangelio prometiéndole cielo y tierra y tal vez un dejar de sufrir, tenga mucho cuidado con ese evangelio. O que a usted se le van a acabar los problemas si viene a Cristo. Recuerde siempre que habrá problemas y habrá dificultades, quizás hasta persecuciones, desplantes incluso de familiares y amigos. Pero usted siempre debe recordar cuando esté tentado a retroceder lo que dice en el siguiente capítulo. Después de este Hebreos 11, ya en el siguiente capítulo, dice así, lo voy a leer, Hebreos 12:2. Dice, leo para ustedes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Dios Todopoderoso es tanto autor como consumador de la fe. Y Él mismo le ha concedido a usted y a mí tener esa fe en su Hijo. Y ha hecho posible la encarnación de Cristo y que éste muriera en esa cruz por todos nuestros pecados. Hermanos, Él ya pagó. Él dijo en la cruz, consumado es. Toda deuda ha sido pagada. Todo su pecado fue perdonado por su sangre derramada en ese madero. Cristo, mis hermanos, es nuestro mayor ejemplo, porque como bien claramente lo declara este pasaje, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y usted y yo, aunque no merecemos también
ese honor fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso lo podemos leer. Voy a leer para ustedes Efesios 2, del 6 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 6 al 7. Por lo tanto, mis hermanos, aunque ustedes no vean la luz al final del camino, aunque vean que el barco se está hundiendo, aunque usted vea cómo se descarrila el tren, para mostrar algunos ejemplos, aunque usted note que otros caen, su palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. No vuelva atrás, mi hermano, porque como lo dijo nuestro Señor en Lucas 9:62, Jesús les dijo, y leo para ustedes nuevamente la palabra de Dios, dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El pasaje, hermanos, de Hebreos 11:1, y el que hemos analizado y sobre el cual hemos reflexionado entonces, mis hermanos, y aquí voy concluyendo, nos proporciona una base sólida para comprender el significado y la importancia de la fe cristiana en nuestras vidas. Desde una perspectiva de Cristo, encontramos a Cristo en el centro mismo de este pasaje, pues es el centro de nuestra fe, como el fundamento sobre el cual se construye nuestra confianza en Dios. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, quien nos capacitó para creer y padecer por Él. La fe cristiana también se manifiesta en una relación viva y dinámica con Cristo, que nos impulsa a seguir sus pasos y confiar en su obra redentora. Y también desde una perspectiva eclesiológica, es decir, de la iglesia, este pasaje nos desafía, hermanos, a vivir vidas que reflejen nuestra fe en Cristo. Como iglesias debemos perseverar en nuestra confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades y persecuciones. Debemos, sin duda, cuidarnos mutuamente y alentar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, recordándoles la importancia de mantener una fe firme, constante en medio de las pruebas. Y finalmente, desde una perspectiva escatológica, eso es decir, del final de los tiempos, ese pasaje también nos brinda una gran esperanza para el futuro. Aunque enfrentemos dificultades en el presente, confiamos en las promesas de Dios y en su poder para llevarnos a la plenitud de su reino. Nuestra fe en Cristo nos asegura que un día veremos cumplidas todas nuestras promesas. Cumplidas todas sus promesas, y disfrutaremos de la plenitud de su presencia por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, amigos, si usted no es cristiano, si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe para salvación y para preservación del alma, nada de lo que he hablado tiene sentido para usted. Pero mi hermano, no salga de este lugar, mi amigo, no deje pasar más el tiempo. Procure orar lo más pronto posible y pedirle a Cristo que guíe su vida hacia el camino de la eternidad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor, por esta reflexión que hemos podido tener esta mañana de hoy, domingo. Dios mío, que tu palabra sea como un martillo que quiebra
la piedra, Señor, como dice tu palabra misma. Que sea como el fuego, Señor. Que tu palabra, Dios, que es una espada de dos filos, nos lleve, Señor, y nos guíe solamente a ti. Sabemos, Señor, de nuestras imperfecciones y también confesamos nuestros pecados y confesamos todo aquello que no te agrada, Dios. Y pedimos que venga tu Espíritu Santo a nuestras vidas para vivir vidas que realmente reflejen lo que dice tu palabra, Señor, esta fe inquebrantable, esta fe hermosa que nos permite vivir vidas conformes a la palabra de Dios. Señor, ruego por esta congregación, ruego por el pastor, también por su familia, ruego por el impacto que esta congregación tiene alrededor, que seamos conscientes de nuestro testimonio, Señor, que podamos dar testimonio de ti siempre, Cristo poderoso, y que confiemos en tu palabra para caminar por este camino que tú nos has dado para transitar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.